Venezuela, ¿tenemos cuántos idiomas? Oficialmente hay uno, castellano. Sí, pero tenemos 44 adicionales, si no lo sabían. Nuestros viejos idiomas indígenas. ¿Qué sabe usted de esos idiomas indígenas? ¿De qué tribu viene usted? ¿Hace cuántos años el idioma español lo tenemos aquí clavado? Tampoco sabemos. No, sí, eso está registrado en los libros. En una ocasión se dice que Bolívar discutía con un individuo y le dice Bolívar a ese individuo que ya era tiempo de que la nación se liberara, ya era tiempo de que Venezuela fuera libre de la esclavitud de los españoles. ¿Y sabe qué le dijo ese individuo a Bolívar? Que Venezuela era una nación muy joven, que qué hacía él alborotando a la gente, impulsando a Venezuela a que se librara de los españoles, del reinado español. Y Bolívar le replica al hombre y le dice: ¿es que acaso 300 años de esclavitud, 300 años de invasión no son suficientes para liberarnos como nación? Por lo tanto, ¿cuántos años teníamos? 300 años de esclavos en el tiempo de Bolívar. Pero hace poquitico aquí se celebró el bicentenario, 200 años de una libertad parcial que tenemos por ahí. 200 y 300, ¿dónde están los matemáticos? 500 años de idiomas que tenemos. Por lo tanto, los idiomas de nosotros, los criollos, los autóctonos de aquí, no sabemos dónde están. Yo leí hace poco un libro por ahí acerca de los indígenas de aquí de Lara, uno de ellos, los grupos Los Gallones. Lo único que me aprendí fue una palabra, me quedó aquí: Guay, igual Ceiba, igual Tocuyo. Como soy del Tocuyo, creo que por eso me llamó la atención. Pero del resto no sé nada. Ahora, usted se imagina que el presidente de la República, por decreto presidencial, elimine el idioma español y diga que aquí hay que hablar el idioma que era autóctono antes aquí, por decir algo, el de los gallones, no sé cómo se llama, que lo implanten como tal y nos escriban la Biblia en ese idioma. ¿Qué vamos a hacer todito? Ahí vamos a tener que tener uno que sepa el idioma y que comience a explicárnoslo. Bueno, eso fue lo mismo que hizo Esdras. Ellos acababan de llegar de 70 años. El detalle es que nosotros tenemos 500 años aquí ya con el idioma, ¿cómo le dije? No es español. Castellano, sí, porque a veces se le enreda a uno. Ya lo leí constitucionalmente, señores, es castellano, no es español. Así que no cometamos tantos errores. Ok, entonces, Esdras le tocó que irse al método literal para poder nuevamente reenseñar el idioma, el hebreo, a los hebreos, irlo sacando poco a poco del arameo. Y sin embargo, los libros que ya estaban escritos en arameo, hubo que hacerle la transpolación, pero el que ya leía bien el arameo no tenía problema, leía y estudiaba en arameo, que es lo que en este caso nosotros nos tocaría hacer en caso de que un supuesto negado por decreto presidencial nos cancharan nuevamente el viejo idioma que circuló por acá. No sería fácil, pero al cabo de muchos años pues lo lograríamos. Así como ahorita lo que sabemos es castellano, dentro de 10 años, 20 años ya podríamos estar hablando nuestro idioma gallón tranquilamente, sin ningún problema, porque todo es cuestión de estudiar y cuestión de costumbre. Ok, yo sé que eso es un supuesto negado, no se asusten por eso. Ahora, entonces aquí podemos entender el por qué parte de la Biblia fue escrita en hebreo, por qué parte se escribió en arameo y por qué otra parte se escribió en griego. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Esdras leía las escrituras, hacía estudio de ellas para que el oyente entendiera. El profeta no se limitaba en leer, sino que hacía exégesis. Anote esa palabra que va para la socialización. Exégesis. X, G de gato, otra vez, S-I y S. Exégesis. Esa palabra hay que aprendérsela de memoria. Ok, de lo que leía. No hay discusión en admitir que el método usado por Esdras fue el literal. Por esto afirmamos y admitimos que en una forma tácita o sobreentendida, según los escritos de Nehemías, podemos aceptar que la hermenéutica viene desde el tiempo de los profetas. Le dije 445 años antes de Cristo. Ya esto era material de estudio. Por lo tanto, lo que estamos estudiando no es nada nuevo, hermano querido.
es algo que ya se había estudiado. Y reitero, la escuela literal es la primera que se usó. Hay otra que surgió, que es la segunda que decimos, la alegórica. Vamos a ver cuántos años después surgió. Entonces, la primera fue la escuela literal, 450 años antes de Cristo. Ok, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Eso lo dice Nehemías 8:8. La interpretación en tiempos de Cristo. Entre los judíos, en esta época, solo se conocía un método de interpretación y era el literal. Jesús lo utilizó y corrigió los errores en la mala interpretación del rabinismo, el cual trajo como resultado el legalismo, apartando y echando a un lado la misericordia y el perdón. Por ello, Cristo le dijo: erráis desconociendo las escrituras. Pero verdaderamente estos señores desconocían las escrituras, sabiendo de memoria casi todo el Antiguo Testamento. Jesús lo que les quiso decir fue: erráis porque interpretan mal las escrituras. ¿Por qué razón afirmamos esto? Escúcheme esto: todo niño israelí se sienta con papá y mamá a la edad de 5 años a estudiar la ley, los salmos y los profetas, hasta cumplidos los 13 años. Cumplidos los 13 años, ese niño se le hace como una fiestecita que se llama el bar mitzvah. Ya pasa a ser mayor de edad. Ya de 13 años en adelante, él puede hablar con cualquier persona de la ley. Pero ya ha tenido ¿cuántos años estudiando, leyendo con papá y mamá? 8 años. 8 años. Entonces en 8 años ya está impregnado, ya está permeado, ya está educado, ya se sabe de memoria gran parte del texto sagrado. Por lo tanto, todo niño que tenga 12 años o de 12 años para abajo no puede hablar con nadie, con ningún adulto, de la ley, los salmos y los profetas. Esto entonces le da a usted a pensar un detalle. Según el traductor o el escritor del libro de Mateo, no sé dónde está el detalle, eso lo vamos a saber más adelante. Es decir, dice que Jesús se le perdió a su mamá a la edad de, según el texto, 12 años. Pero la ley me dice que ningún niño de 12 años podía hablar con los mayores de la ley, los salmos y los profetas. Por lo tanto, ahí tiene que haber algún error. O fue de Mateo o fue de los que hicieron después la traducción. No sé dónde está. Jesús tiene que haber tenido obligatoriamente 13 años, señores, para poder hablar con los doctores de la ley como lo consiguieron en el templo. Entonces, esa es una norma para los judíos. Por lo tanto, cuando Jesús vino y caminaba sobre Israel, sobre Jerusalén, todos los judíos habían leído la ley, los salmos y los profetas, donde hay 330 profecías acerca de Jesús. Es decir, toda la vida de Jesús, en cuanto a las profecías, 330, ya ellos la habían leído, ya ellos sabían. Que incluso, eso es una de las cosas que a mí me llama la atención, que cuando uno de ellos, es decir, de los israelíes, se convertía a Cristo, inmediatamente lo bautizaban. Ya va. ¿Por qué? Porque ya tenía todo el conocimiento, lo que faltaba era la iluminación del texto. Una vez que se les iluminó la verdad, ¿qué más les iban a enseñar, Edgar Mendoza? Ya todo estaba listo. Ahora, aquí se entrega una persona y no lo podemos bautizar de una vez, porque ¿qué era lo que leía antes? Estaba leyendo la ley, los salmos y los profetas. Condorito, Tamacún, Altimbaliente y otras más por ahí. No sé, eso era lo que leían. Y otras raras por ahí también. Esas de Pancho Villa, Pancho Pistola y otras más. Todo eso era lo que está impregnado aquí. Entonces alguien se entrega, hay que educarlo unos cuantos días, hay que prepararlo. Y no es que no queremos, nos gustaría ser igual. Bueno, si viniera educado igual, no hay problema en eso, ¿verdad? Alguien que se haya levantado en una familia cristiana, toda su vida ha estado leyendo, nunca se entregó y dio el paso de fe, bueno, no tengo problema en bautizarlo el mismo día, 2 días después. Pero si nunca estudió, si nunca tuvo conocimiento de las escrituras,
y viene de alguna religión falsa, pues